pasamos a otro tema totalmente diferente. Estamos con el diputado independiente René Zafirio para hablar del cuarto retiro que... Diputado, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Que usted votó a favor, dicho sea de paso. Buenos días, Rafael. Sí, voté a favor. Te quiero hacer un paréntesis, si me lo permites. No es muy fácil un día como hoy estar hablando de dinero. Correcto. Hoy están las sensibilidades a flor de piel, particularmente en mi generación, por los horrores de lo que significa lo que ocurrió el 11 de septiembre de 1973 y el recuerdo de muchos amigos y familiares. Un abrazo para todos quienes sufrieron privaciones de derechos fundamentales en dictadura. Sí, voté a favor. Pero permítame, diputado, permítame. Me hago cargo de lo que usted dice, es difícil hablar de dinero, estoy totalmente consciente de lo que significa este día, estamos totalmente conscientes de lo que significa este día para muchas personas a lo largo de este país, de la pérdida, algunas veces de la desaparición de seres queridos de los que nunca volvimos a saber nada en Chile, y que después supimos incluso que había habido maniobras desde el Estado chileno, la llamada Operación Retiro de Televisores, para ocultar, para que los deudos nunca pudieran acceder a los restos. Por eso me hago cargo de lo que usted dice y por eso le pregunto una cosa. ¿Qué le parece la exhibición por parte de la red anoche de la batalla de Chile por primera vez en televisión abierta en nuestro país? Bueno, fue conmovedor, fue muy emocionante saber y además estar siguiendo simultáneamente las redes sociales que por primera vez se exhibía en televisión abierta un documental que refleja, yo diría que nítidamente, lo que ocurrió durante los años del gobierno del expresidente Allende y en la sociedad chilena en particular. Lo que más me impresionó, yo era dirigente estudiantil en la época, lo que más me impresionó y que se extraña mucho ahora, debo decirlo, es el lenguaje de modestos obreros arriba de un camión transportándose y dando razón de sus dichos, teniendo claro los conceptos, las ideas, el sentido que le daban a cada cosa que hacían. Eso hoy día se ve muy poco. En fin, yo creo que es una tremenda oportunidad la que tuvimos anoche, hoy, que vamos a tener hoy y mañana, de poder seguir los dos capítulos siguientes de la batalla de Chile. Yo espero que los chilenos la observemos con espíritu crítico, con serenidad, pero sobre todo con la esperanza de que experiencias como la que probablemente vamos a ver en el capítulo de hoy no se vuelvan a repetir nunca más. Y ese es el sentido, mira cómo se vinculan las cosas, ese es el sentido de estos retiros del 10% de los fondos previsionales, porque esto es fruto de una movilización muy potente de la sociedad chilena en 2019, y se da en un contexto de un cambio constitucional en marcha por primera vez en la historia de Chile, se da en el contexto de la existencia de más de 40.000 chilenos y chilenas muertos durante un año y medio por producto de una pandemia. Y se da en el contexto, insisto, de un estallido social que no podemos olvidar, porque yo prefiero enfrentar, te lo digo con mucha sinceridad, yo prefiero que las generaciones futuras y yo mismo enfrentar una situación económica muy difícil, muy compleja, porque siempre, de todas formas, va a ser más fácil enfrentar eso que
o un nuevo estallido social o una nueva dictadura. Yo no quiero para mis hijos, ni para mi nieta, ni para nadie quiero que vuelvan a vivir la experiencia que nosotros vivimos. Estamos muy marcados por eso, probablemente estemos incluso hasta, lo reconozco, sesgados por eso, pero es parte de la humanidad. Somos personas y no solo somos consumidores en la sociedad chilena. Claro, la tortura, muerte y desaparición no sesgan maneras de pensar. Es difícil en algo que provoque aquello. El sistema previsional chileno, de hecho, es una herencia o es una creación de José Piñera durante la dictadura militar chilena, y por lo que hemos visto hasta ahora ha sido incapaz de cumplir la promesa original del 80% de la tasa de reemplazo de la jubilación, del último sueldo en la jubilación. Esa es probablemente, esa falta de legitimidad y falta de eficiencia es lo que ha devenido en este ataque contra esta institución, llamémosla así, de las AFP, y en los que ha influido en que se aprueben los retiros. Sin embargo, los anteriores 3 retiros se dieron en un escenario bastante más adverso, cuando el IFE era sensiblemente menor. En muchos casos esta hiperfocalización dejó fuera a muchísima gente. Ahora hablamos de un IFE universal, de los famosos mínimos comunes. Entonces no es hora de empezar a calibrar medidas como las que proponía el candidato Gabriel Boric, de que este retiro sea en cuotas, de manera de no impactar tanto la inflación que finalmente repercute en el poder adquisitivo de los más pobres? Rafael, no quiero hablar con eufemismos hoy día. Gabriel Boric habla como candidato a presidente de la República y dice lo que tiene que decir. Yo no soy candidato a nada y tengo derecho a decir lo que a mí me parece. Bienvenido sea. La verdad es que me parece una injusticia enorme. Me parece una injusticia y una deshonestidad enorme hacer recaer sobre los hombros de los trabajadores la viabilidad o no futura de nuestro sistema económico. Hacer a un modesto trabajador cotizante de una AFP y decirle groseramente, desde mi punto de vista, que él será el responsable del quiebre de los equilibrios macroeconómicos en Chile. Por favor, si nosotros ya aprendimos que el sistema de administradoras de fondos de pensiones en Chile no es un sistema de pensiones, es un gran fondo, es un multimillonario fondo que permite que las empresas y los empresarios inviertan y obtengan utilidades estratosféricas y que otorgue como por añadidura pensiones de miseria, y que haga del paso de un trabajador activo a un trabajador pasivo, jubilado, un hecho dramático. Eso no puede ocurrir, porque no puede ser que un trabajador esté todos los días de su vida pensando cuánto pierde, cuánto gana en el fondo que administra una empresa en los Estados Unidos, en el caso tanto de los cotizantes del sistema de AFP como de las rentas vitalicias, para ver cuánto va a ser el monto de su pensión futura, si va a poder sobrevivir o no va a poder sobrevivir. Y el resultado es que no pueden sobrevivir con eso. ¿Por qué? ¿Por qué, si el sistema es tan bueno y por qué, si el sistema hay que defenderlo, el Estado tiene que pagar el 80% de las pensiones de los uniformados a través de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional, que jubilan a los 50 años? Es decir, a los 30 años de trabajo, es decir, a los 50 años pueden estar trabajando en otra cosa perfectamente. Debería igualarse 20, el sistema de... 5 o 30 años más. ¿Deberíamos tener todos los chilenos el mismo sistema previsional? Pero evidente, no cabe la menor duda. No existe. La única justificación para que las Fuerzas Armadas tengan un régimen previsional privilegiado es porque eran los privilegiados de la dictadura. Y eso lo digo hoy, 11 de septiembre, y lo digo con mucha fuerza. Ahora, y los chilenos, todos, recibiendo pensiones miserables.
Pero, diputado, eso crea un problema, según nos dicen los defensores del sistema, un problema con la pirámide poblacional, donde una mayoría de activos mantienen a los pasivos, pero también nos dicen que los pasivos han aumentado y que esta pirámide poblacional se ha tendido a emparejar, a convertir en un prisma, o se ha invertido. Entonces, que sería inviable pensar en activos manteniendo pasivos. ¿Y el maravilloso sistema de José Piñera no previó eso? ¿No previó los cambios etarios que se iban a producir en la sociedad, o tenía solo en mente las utilidades que el sistema podía producir como un fondo de inversiones para las grandes empresas? No, ese cuento yo no me lo... Discúlpame, Rafael, que te lo diga así, pero ese cuento yo no me lo compro. Ese cuento no me lo compro porque claramente no dice ninguna relación con la realidad. Mira, durante los 3 primeros retiros, nosotros fuimos objetos de campañas tremendas de presión para que los rechazáramos. Y se nos dio argumentos muy técnicos. Sin embargo, esos mismos técnicos, una vez que los retiros se produjeron, tuvieron que retirar sus dichos y salir a decirle al país que en realidad los retiros habían significado una reactivación de la economía. Ahora nos amenazan, como se les acabaron los argumentos anteriores, nos amenazan con que el 4º retiro va a producir un recalentamiento de la economía. Nadie se preocupó del recalentamiento de la economía que podía provocar un proyecto de ley enviado por el gobierno y aprobado en contra, con mi voto en contra, pero con muy pocos votos en contra, en el absoluto silencio de los medios de comunicación, como fue el permitir la repatriación de los capitales de chilenos en paraísos fiscales. Nadie dijo nada de que la economía se podía recalentar, en un concepto que desde mi punto de vista tampoco tiene mucho de técnico, y eso pasó, y esos capitales se vuelven al país sin pagar impuestos. Y ahora que le quieran pedir a los trabajadores que hagan un retiro de 600.000 pesos, de 1 millón de pesos, de 1,5 millones de pesos, un poco más, y que más encima tengan que pagar el impuesto a la renta, me parece miserable. Diputado, ¿y cómo se puede restituir estos fondos en las cuentas de capitalización individual de los trabajadores? Es que pasa lo siguiente, yo creo que, mira, estamos en pleno proceso, porque esto no puede dejar de ser analizado sino en el contexto de un proceso constituyente. Ya. Y evidentemente el régimen previsional va a ser una materia que va a tener que estar incluida en nuestra Constitución. Y yo no digo que las AFPs tengan que desaparecer. Lo que estoy diciendo es que los chilenos debemos y podemos tener la libertad para optar por sistemas diversos. Si yo quiero optar por un sistema de capitalización individual y quiero que mis fondos, mis ahorros previsionales sean administrados por una AFP en el futuro, tengo la libertad para hacerlo y quiero tener la libertad para hacerlo. Pero si quiero que mis fondos estén en un sistema en que se complementen aportes del Estado para los grupos de menores ingresos, se complementen aportes de los empleadores y de los trabajadores y tenga componentes de ahorro individual y de solidaridad, entonces a lo mejor yo voy a optar por este segundo sistema, pero denme la libertad de hacerlo, porque yo estoy en una AFP, y disculpa que hable a modo personal, pero para darlo como ejemplo, porque me vendieron un producto que venía falsificado y que hoy día ha demostrado, con el paso de los años, que es un producto que además fracasó porque no otorga pensiones, insisto. Este no es un sistema de pensiones, este es un fondo de inversión para las empresas. Sí, además otros ni siquiera tuvieron la opción, digamos. Mucha gente que ingresó después de la creación... Pero evidente, mira, yo recuerdo, Rafael, en la época, ya personas que estaban en edad de jubilar, angustiados, especialmente los funcionarios públicos, angustiados porque tenían que cambiarse de sistema y no sabían qué iba a ocurrir con el nuevo sistema.
porque si no se cambiaban del sistema, los despedían de la administración pública principalmente. Y muchos empresarios optaron por lo mismo, porque sabían para dónde iba esta micro, sabían que estos fondos no iban a estar destinados a otorgar buenas pensiones, sino a permitirles que sus propias empresas y las futuras que constituyeran y que crearan, bajo el amparo de la dictadura, iban a ser quienes se iban a beneficiar con estos recursos de los trabajadores. Entonces fue muy doloroso. Yo recuerdo haber visto gente años después, haber visto gente en mi oficina de abogado llorando porque no sabían si podían o no podían volver al antiguo sistema, y obviamente no podían legalmente hacerlo, porque estaba todo muy diseñado para que no hubiera ninguna posibilidad de retorno. Claro, claro. Ahora, entonces, si esto debe ir en medio de un proceso constituyente, con una profunda reforma del sistema previsional chileno que existe hoy, pero eso necesariamente debería contemplar alguna suerte de medida para o restituir los fondos o recuperar parte de los fondos que se han ido retornando a la AFP a las cuentas de capitalización individual de este nuevo sistema. Sin duda, sin duda. Así como el Estado es un continuo. El Estado no es lo mismo que el gobierno. Claro, claro. El Estado es un continuo, y el Estado, durante una dictadura, tomó la decisión de crear este sistema. Ahora el Estado, entonces, tiene que hacerse responsable de la decisión que tomó, precisamente porque existe un principio básico de continuidad. No es un gobierno el que tomó solamente esta decisión de crear las AFP. Fue el Estado de Chile por la fuerza, y ese mismo Estado, ahora en democracia, tiene que restaurar las cosas y tiene que aportar los recursos para lograr que se recuperen esos fondos de pensiones. Es angustiante claro. Pasar, Rafael, de ser un trabajador activo con un ingreso promedio que te permite subsistir y al mes siguiente no tener que comer. Sí, evidentemente en eso no hay discusión posible, diputado. Ahora, va a pasar, porque lo que vimos fue que pasó la comisión, le queda todavía la Cámara y después el Senado. Claro, lo aprobamos el miércoles pasado. El miércoles pasado en la Comisión de Constitución aprobamos por unanimidad, con algunos votos de parlamentarios de derecha, en general. El miércoles 22 vamos a votar, disculpa que lo diga, pero fui quien propuse eso a la comisión y la comisión lo aprobó. El próximo 22 vamos a votar en particular y hasta total despacho los 7 proyectos que están fusionados en uno solo. Eso significa que probablemente el jueves 23, yo espero que así sea, la sala, el pleno de la Cámara de Diputados esté debatiendo y votando este proyecto. Y si se aprueba, que pase al Senado. De tal manera que no retrasemos esta decisión, porque estas incertidumbres, es verdad, pueden generar dificultades desde el punto de vista económico. Las campañas del terror son aberrantes, las vimos anoche. La misma lógica, los mismos argumentos, los mismos discursos el año 73 respecto de medidas que estaba tomando el ex presidente Allende. La misma campaña del terror la están aplicando hoy día los grupos empresariales y la derecha para impedir que esto ocurra como cuarto retiro. Pero mira, hoy día el vocero de la campaña del candidato de la derecha señaló expresamente que si se aprueba o no el cuarto retiro, no afecta el liderazgo de su candidato. Y el Consejo Nacional de Renovación Nacional acordó durante esta semana recomendar solamente a sus parlamentarios que no aprobaran el retiro. Cuando se dice recomendar, claro, es un eufemismo que utilizan los partidos para decretar libertad de acción sin decirlo. Claro, claro. Ahora, yo creo que se va a aprobar.
Pero la valla sigue siendo, o parece ser en este caso, el Senado. El gobierno, que fracasó en los intentos anteriores, parece haber replegado su presión hacia el Senado y habiendo permitido que la Cámara de Diputados ya tome las decisiones autónomas, más aún en época de elecciones, digo, porque si no es pedirle a los diputados que asuman todo el costo de la decisión del gobierno. Bueno, cada senador con su conciencia tendrá que resolver libremente si aprueba o rechaza este retiro. Pero yo debo insistir que las condiciones económicas no han cambiado sustancialmente. Mira, lo que nosotros recibimos a diario son cientos, si no a veces miles de mensajes a través de las redes, a través de los correos, pidiendo que aprobemos este cuarto retiro. Anoche, mientras veía la batalla de Chile, recibí un correo de una persona que me pedía por favor que votara aprobando el cuarto retiro, porque eso le iba a permitir arreglarse su dentadura. ¿Te imaginas lo que hay detrás de eso, Rafael? Que una persona tenga que retirar sus fondos previsionales para arreglarse los dientes, o para comprar una prótesis, o para hacerse una cirugía que está programada y que para la cual el sistema público no ha dado respuesta. Insólito. Claro, claro. Y concordando con esto, diputado, lo vimos desde el primer retiro, de hecho, pero otra parte de eso se va, según nos dice Mario Marcel, a ahorro, y otra parte se va a consumo. ¿Cómo focalizar el gasto, o mejor dicho, cómo asegurarnos de que este dinero llegue efectivamente con más rapidez y con mayor presteza a quienes lo necesitan para este tipo de cosas que usted me señala y no para otros gastos que son más suntuarios? Pero es que, ¿por qué el Estado, por qué estos librepensadores, estos libremercadistas, estos adalides de la libertad extrema del mercado, tienen que resolver en qué va a gastar su plata un ahorrante de un fondo de pensiones? Porque es su dinero y eso quedó demostrado con los retiros anteriores. ¿Por qué el Estado tiene que resolver eso? Mira, aprobamos en la Comisión de Constitución esta semana el matrimonio igualitario. Sí. Estamos rompiendo cadenas que permiten que nos transformemos en una sociedad que reconoce como principio básico y fundamental los derechos de las personas a autodeterminar su vida, en la medida en que esa autodeterminación no entre en colisión con los intereses de la sociedad en su conjunto. Y le vamos a tener que decir, ¿sabe usted? Va a poder retirar los fondos, pero cuidadito, que no lo pille comprándose un televisor. No, eso no puede hacerlo. Usted tiene que hacer A, B o C con su dinero. ¿No ves que si no va a poner en riesgo la economía nacional? ¿Le puedes decir eso a una persona que está retirando 600.000 pesos, 700.000 pesos, 1 millón de pesos, 2 millones de pesos? Sí, no, en eso... Son cientos de miles de millones de pesos claro, pero los que están en los fondos de pensión. Es que ese es el punto. Una vez que este sistema cambie, ya los retiros no van a poder hacerse, porque entendemos que el dinero para la jubilación es un ahorro forzado para la jubilación. Es que el sistema fracasó, Rafael. Lo que no quieren reconocer es que el sistema fracasó. Ya. Y eso significa que estamos obligados como país, en el contexto de esta nueva institucionalidad que nos queremos dar, estamos obligados como país a proveernos de un verdadero sistema de pensiones. Insisto, que el paso de la actividad a la pasividad desde el punto de vista laboral no se transforme en una tragedia para quien deja de trabajar y jubila y para toda su familia. Tenemos que crear un modelo distinto, como estamos creando a través del trabajo de la Convención Constitucional, que tenemos que cuidarla como un cristal, porque estoy convencido, Rafael, que si no cuidamos la Convención, si no le damos a ese proceso todo el valor que tiene, es la última oportunidad que tenemos para resolver en paz y civilizadamente las diferencias que existen hoy día en nuestro país.
El fracaso de la convención es el fracaso del diálogo, de la política, es en definitiva el fracaso de la democracia. Y veo que hay grupos extremos que sí están buscando ese camino. Pero la mayoría de los chilenos queremos que la convención sea exitosa, que tengamos un buen proyecto de constitución, que ese proyecto de constitución se apruebe en un plebiscito de salida y que el próximo gobierno se haga cargo, los próximos gobiernos se hagan cargo de instalar en Chile las nuevas instituciones en un proceso que va a ser lento y gradual, pero que no va a ser a balazos. ¿Cuáles serían? Con diálogo, que va a ser con creatividad y generosidad. ¿Cuáles son estos grupos que estarían extremos, que están tratando de boicotear el trabajo de la convención? Mira, yo veo grupos en la extrema derecha y veo grupos en la extrema izquierda que siempre tienen intereses comunes, siempre se juntan en objetivos comunes. La historia lo ha demostrado en reiteradas oportunidades. Y veo grupos de interés, fundamentalmente económicos, que no quieren que se mueva una coma del modelo. Y que ya, sin haberse escrito aún una sola palabra de la nueva Constitución, están pensando en votar en contra de la propuesta en el plebiscito de salida. Ese es el patriotismo con que los grupos extremos actúan en Chile, defendiendo sus intereses, sean tanto ideológicos como económicos, en perjuicio de la mayoría de los chilenos. Y eso es lo que yo deseo que no ocurra. Yo quiero que a la convención le vaya bien, que estas situaciones que son casi, no tienen que ver con el fondo del trabajo que están realizando, no entorpezcan la propuesta final que tienen que formular. Y en ese sentido, ¿cómo evalúa lo que ocurrió con el convencional Rodrigo Rojas Vade? Es de las cosas que son lamentables, pero que no pueden significar ningún traspié para el trabajo constituyente. Mira, es lo mismo que ocurre en el Congreso. Y yo soy parte de la Cámara de Diputados. Pero por el hecho de haberse condenado al senador Orpiz por cohecho, no significa que todos los senadores hayan sido objeto o sujetos de cohecho. Claro. Por el hecho de que haya diputados que no trabajan, que no vayan a las sesiones, que no tengan actividad legislativa propiamente tal, no significa que todos los diputados seamos flojos. Por el hecho de que un convencional haya mentido de esa forma, no significa que todos los convencionales mientan, porque hay allí muchísima gente con enormes capacidades. Mira lo que significa que los pueblos originarios estén sentados a la mesa conversando. En este mismo escritorio participé durante 3 sesiones hasta las 6 de la madrugada de la Comisión Mixta para convencer a la derecha que llegáramos a un acuerdo que permitiera que los pueblos originarios en Chile tuvieran intervención en la Convención Constituyente. Y mira lo que está ocurriendo. Son imágenes que no se han visto, que no se habían visto nunca en la historia de Chile. Y que eso va a generar disputas, por supuesto, pues. Si es primera vez que los escuchan, sin duda. Pero están ahí sentados, dialogando, ejerciendo democráticamente los derechos que a través de la propia Constitución, de una reforma constitucional, se les dio. Diputado, yo no puedo dejar de recordar su labor en defensa de los niños del Sename y lo que conversamos en más de alguna ocasión sobre este informe que elevó primero la PDI para la Fiscalía y que se mantuvo en un cajón del fiscal nacional, Jorge Abbott, guardado durante meses. Ayer el fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias, fue absuelto de los cargos que se presentaron en su contra, con el patrocinio además del fiscal nacional Jorge Abbott y el exfiscal Moya, por, creo que, violación de secreto, una falta administrativa que merece 60 días de suspensión y que ya tenía como 600 días suspendido el fiscal Emiliano Arias, quien además llevaba, por ejemplo, el caso de pedofilia en la Iglesia Católica. Entonces, ¿cómo evalúa el funcionamiento de la Fiscalía Nacional de don Jorge Abbott? Te lo voy a decir
con todas sus palabras, Rafael, Jorge Abbott es lo peor que le ha podido ocurrir al Ministerio Público. A pesar de los años que lleva en marcha el nuevo sistema procesal penal, en que costó muchísimo ponerlo en funciones, él ha sido la expresión, desde mi punto de vista, más manifiesta de la protección a los grupos de poder. Y tú me preguntabas por y yo te puedo dar ejemplos que conozco porque los viví, los sufrí personalmente. Por las presiones que ejercimos, prácticamente obligamos al Ministerio Público a nombrar un fiscal especial para el caso de las muertes de los niños al interior del Senado. 1.313 niños muertos en un periodo de 10 años. Se designó al fiscal Marcos Emilfork, el fiscal regional de Los Ríos. El fiscal Marcos Emilfork llevó una investigación acuciosa, creó una fuerza de tarea en la PDI con expertos de todas las disciplinas, con profesionales de grupos que representaban distintas ciencias y técnicas investigativas. Se emitió un informe de 25 volúmenes que el ahora ex director de la PDI no le entregó al fiscal Emilfork. Se lo entregó directamente a Jorge Abbott, pasando por sobre la autoridad del fiscal Emilfork, quien había dado la orden de investigar. En ese informe se expresan los horrores más increíbles que tú te puedes imaginar, Rafael, al interior de los centros del Sename con los niños que están a su custodia. ¿Qué hizo el fiscal nacional? Tomó ese informe y aún lo mantiene escondido. Disolvió la fuerza de tarea de la Policía de Investigaciones encargada de este proceso, que visitó el 100% de los centros, excepto uno donde no lo dejaron entrar, y llevó a que el fiscal Emilfork renunciara anticipadamente como un gesto de protesta frente a esta situación. ¿Qué hizo después? ¿Qué hizo después Jorge Abbott? A 2 semanas de que fueran formalizados los cardenales Esati y Errázuriz, Jorge Abbott suspendió al fiscal Emiliano Arias, abriendo una serie de investigaciones, todas las cuales han sido rechazadas. La última por unas filtraciones de información reservada que el Tribunal Oral en lo Penal de Rancagua expresó claramente que no constituían, no eran antecedentes que constituyeran delito. Lleva el fiscal Emiliano Arias suspendido más de 1 año y medio, y la pena a la que se arriesgaba en ese proceso era de 61 días de suspensión. Entonces, aquí claramente el Ministerio Público no está dando el ancho, ni para responder a los requerimientos de las víctimas de delitos comunes, ni para dar cuenta de los delitos cometidos por quienes ejercen cuotas importantes de poder, tanto político como económico en nuestro país. Diputado René Zafirio, diputado independiente, por lo demás le quiero dar las gracias por esta larga entrevista que nos ha conseguido aquí en CNN y Chilevisión. Que tenga usted una muy buena jornada. Gracias, Rafael. Muchas gracias. Muy buenas tardes.